Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré, pues en tus manos Dios entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Hola mis queridos amigos. Hay un pensamiento que se encuentra en la Santa Escritura, en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 6. Libro de Jeremías capítulo 33, versículo 6, dice la palabra del Señor: Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Quiero invitarle en esta hora para que incline su cabeza, cierre sus ojos y tengamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento nos acercamos a ti y te damos la gloria y la alabanza que solamente tú mereces. Pero también te agradecemos, Padre eterno, por concedernos la vida, por darnos la salud, por darnos el vestido, por darnos los alimentos. Gracias por las ricas y abundantes bendiciones que derramas sobre nosotros. Pero sobre todo, gracias, Padre eterno, por darnos a Jesús, que en un día vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En esta hora queremos estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que sea Él el que venga y nos ilumine, que nos capacite y que nos ayude a comprender lo que dice tu santa palabra. Que en esta hora tu palabra traiga a nuestra vida sanidad, sea para nosotros medicina
traiga gozo y también traiga esperanza. Te agradecemos por estar con nosotros. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nuevamente agradecemos al Señor por concedernos el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para seguir descubriendo el propósito de Dios para nuestra vida y que su palabra santa pueda traer sanidad a nuestros corazones. Dios desea sanarnos, mis queridos amigos, no solamente de forma física, sino también emocional, mental y espiritualmente. Como hemos leído en ese pasaje con el cual hemos iniciado todos nuestros temas, Jeremías 33:6, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En otras palabras, Dios cuando sana, sana completamente y nos quiere dar una nueva y clara visión de la vida. ¿Le gustaría tener esa experiencia? Pues sabe, mi querido amigo, que el Señor Jesús es la solución. El día de hoy, el tema que estudiaremos se titula La sanidad de la suegra de Pedro. Y los pasajes en los cuales vamos a meditar se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, versículos 14 y 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y los servía. En estos dos versículos bíblicos vamos a encontrar grandes lecciones para este momento, para nuestra vida. Y la primera de ellas, mis queridos amigos, es que el Señor Jesús siempre quiere entrar en las casas. A Jesús le gustaba entrar en la casa de las personas. Un día Zaqueo se sentía despreciado, se sentía rechazado. Zaqueo era un ladrón. Bueno, Zaqueo realmente era un cobrador de impuestos. Y su conciencia le decía que él no se podía acercar al Señor Jesús. Cierto día escuchó que Jesús pasaba por esa ciudad. Así que decidió subirse a un árbol y desde allí miraba pasar al maestro. Cuando Jesús estuvo debajo del árbol, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. En el Evangelio según San Juan encontramos que el Señor Jesús le gustaba ir a la casa de su amigo Lázaro y de sus hermanas María y Marta. Por lo tanto, al Señor Jesús le gustaba entrar en la casa de las personas. Y vemos en el pasaje bíblico que acabamos de leer, San Mateo 8:14, que el Señor Jesús estaba entrando en la casa de Pedro. Al Señor Jesús le gusta entrar en nuestras casas. Pero el pensamiento bíblico va más allá de eso, va más allá que el Señor Jesús quiere entrar en nuestras casas. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es una casa, que nuestro cuerpo es un templo para morada del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo número 3, versículo número 16. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Y ahora vamos
a 1 capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro corazón, mi querido amigo, es un templo. Nuestro cuerpo, según lo que dice la palabra de Dios, es la casa de Dios. El deseo del Señor Jesús es vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso, vuelvo y repito el pensamiento inicial. El Señor Jesús le gustaba entrar en las casas de todas las personas. A veces el Señor Jesús no puede entrar en las casas porque éstas están llenas de basura por todos los lados, debajo de las alfombras, debajo de la cama, en medio de los muebles, allí en los cajones, los muebles todos llenos de polvo, las paredes están sucias, las cañerías están rotas, los vidrios también están rotos. La casa realmente es un completo desastre. Pero el Señor Jesús podría entrar a esa casa y transformarla en tan solo un segundo. Pero Él no puede entrar a esa casa si no existe el consentimiento de esa persona. El Señor Jesús, mi querido amigo, nunca entra por el techo, nunca entra por la ventana. Jesús entra siempre por la puerta, nunca la derrumba. Espera que esa puerta de nuestro corazón sea abierta y la única persona que puede abrirla es la dueña o el dueño de esa casa. Porque la casa, mi querido amigo, se debe abrir desde adentro. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 20, que tiene un pensamiento maravilloso acerca de lo que estamos hablando. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. En el original griego, ese verbo llamar está en gerundio. En el original griego dice de la siguiente manera: he aquí yo estoy a la puerta llamando. El Señor Jesús nunca deja de llamar. Está siempre haciéndolo, mi querido amigo y amiga. Por eso, el Señor Jesús, cuando está llamando, cuando llama a la puerta, nos está diciendo: hijo, deseo entrar en tu casa. Y si tú lo permites, voy a poner todo en orden. Voy a poner todo en armonía. Voy a darte paz. Te daré paz entre tú y tu esposa, paz entre tú y tu esposo, paz entre tú y tus hijos. Voy a traerte bendiciones abundantes. Voy a traerte salud. Te voy a dar de todo. Yo quiero entrar en tu casa, dice el Señor Jesús, pero no puedo entrar a la fuerza. Desde que nos casamos con mi esposa en el año 2010, uno de nuestros propósitos fue el de tener nuestra casa propia. Ustedes saben, mis queridos amigos, que uno desea tenerla en el menor tiempo posible, porque como dice el refrán, el que se casa, quiere casa. Comenzamos a trabajar fuertemente por ese propósito y en esos primeros 5 años de nuestro matrimonio se nos presentaron algunas dificultades que impidieron que pudiésemos iniciar con ese propósito. Para el año 2015, mi esposa comenzó a buscar diferentes proyectos de vivienda. Ella trabajaba en la mañana, yo trabajaba en la tarde y no nos podíamos ver sino solamente hasta en la noche. Por lo tanto, ella en la tarde, junto con otra amiga, se iban a visitar y a mirar proyectos en el cual nosotros pudiésemos ingresar, que pudiésemos iniciar. Un día, ella llegó y me dijo: flaco,
hemos encontrado el proyecto de vivienda. Y me mostró cómo era, me explicó todo y yo le di el visto bueno para que pudiésemos iniciar en ese proyecto de vivienda. A los pocos días ella me dijo, flaco, ya hemos iniciado, ya hicimos todos los papeles y ahora vamos a empezar a pagar la cuota inicial para que podamos tener nuestra propia vivienda. El proyecto era a entregar los apartamentos 2 años más tarde. Así que nosotros comenzamos a pagar y a hacerlo de manera mensual, hacerlo de manera periódica. Mi esposa un día me dijo, flaco, yo quiero que en nuestro nuevo hogar podamos tener un altar para Dios. Yo me quedé pensando en esa idea del altar para Dios y más adelante le dije, tienes razón, cuando tengamos nuestra vivienda nueva va a haber un lugar exclusivo para el Señor. Y desde ese momento, en esos 2 años, comenzamos a hacer todos los preparativos para ese lugar especial que iba a ocupar Dios en nuestra casa. Dijimos que iba a estar en cierto lugar, comenzamos a decir que allí iban a haber unas sillas, que allí iba a haber un lugar donde pudiésemos estudiar la Biblia, donde pudiese preparar las predicaciones, un lugar donde estuvieran los libros especiales, un lugar donde nosotros nos íbamos a encontrar con Dios de manera íntima y de manera personal. Llegó el día y nos entregaron el apartamento. No fueron 2 años de espera, sino 3 años de espera, pero no importaba. Ahora el Señor nos había concedido esa gran bendición de tener nuestra propia vivienda, donde íbamos a compartir nuestras vidas como familia. Cuando nos entregaron el apartamento, comenzamos a organizar y allí estaba ese lugar. Dijimos, este va a ser el lugar especial para que Dios habite con nosotros. Ese día que nos entregaron el apartamento, nos pusimos de rodillas y le oramos al Señor. Le agradecimos por todas las bendiciones que habíamos recibido. Le agradecimos por concedernos esta preciosa bendición y le dijimos que este hogar iba a ser consagrado y dedicado para Él y para su servicio. Comenzamos a ordenar ese espacio especial para encontrarnos con Dios. Y así fue que organizamos en el lugar donde la gente normalmente lo dedica para el hall de televisión. En nuestro apartamento, ese lugar es una casa de oración. Es un lugar donde nosotros nos encontramos con Dios en el estudio de la Biblia y en oración. Cuando uno ingresa al apartamento, encuentra a la mano derecha la cocina, después allí encuentra la sala y el comedor, y a mano izquierda encuentra ese lugar especial donde Dios habita con nosotros. Dios, mis queridos amigos, desea habitar en nuestras casas. Cierto día me levanté temprano, 5 de la mañana tal vez, a estudiar la palabra de Dios y a orar. Y mientras estaba yo allí estudiando la palabra de Dios, escuché unos pasos allí al lado mío. Yo miré y dije, Señor, sé que tú estás aquí conmigo porque tú habitas en esta casa. Otro día me encontraba durmiendo y mientras estaba allí descansando, de repente escuché los pasos allí cerca de nuestra cama e inmediatamente me levanté porque sentí esos pasos allí y dije, Señor, sé que estás aquí porque tú estás también velando nuestros sueños. ¿Saben, mis queridos amigos y amigas? Usted puede creer lo que le estoy diciendo o no lo puede creer. Ese es su problema. Pero una cosa yo sí puedo decirle, y es que la palabra de Dios es verdadera, que el Señor Jesús es real,
y que Él desea con todo su corazón vivir en nuestras casas. Él desea con todo su corazón habitar en nuestros hogares. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, Éxodo capítulo número 25, versículo 8, le dijo Dios a su pueblo: me erigirán un santuario, un tabernáculo, y yo habitaré en medio de ellos. Yo moraré en medio de ellos. El Señor quiere hacer su morada permanente en nuestras casas. Lo único que nosotros debemos hacer es abrirle la puerta de nuestra casa para que Él pueda entrar y morar con nosotros. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro abrió su casa y el Señor Jesús entró. Y cuando Jesús entra, no encuentra las cosas limpias y ordenadas. Casi siempre encuentra tragedias, encuentra dramas, encuentra problemas, encuentra luchas. Cuando Jesús entró en la casa del apóstol Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, consumida por las llamas de la fiebre. Cuando vamos al Evangelio según San Lucas, dice el médico Lucas que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre. Hoy, mis queridos amigos, en nuestras casas, las vidas de nuestras familias están ardiendo en fiebre, pero no es fiebre física. Las llamas que están consumiendo las vidas de nuestros familiares son las llamas de la vida moderna, de esos mensajes diabólicos y profanos que a veces encontramos en la televisión, que encontramos en el cine, que encontramos en la literatura, que encontramos en la radio. Muchos de esos medios dicen: todo está permitido, no hay ningún problema. Muchas de esas llamas vienen en forma de filosofías modernas, en libertinaje, en bebida, en vidas desordenadas, y eso es lo que está llegando a nuestras familias, y eso es lo que está llegando a los hijos, y eso es lo que está llegando a toda la sociedad. Muchos de los miembros de nuestra familia, mis queridos amigos, se están muriendo literalmente en vida, ardiendo en fiebre, consumidos por las llamas de todo este tipo de filosofías y de pensamientos, de agnosticismo y de secularismo. ¿Pero qué es el secularismo? El hombre secular no niega la existencia de Dios. El ateo la niega, pero en la vida del secular él lo acepta. Pero en la vida del secular Dios no vale nada, casi nada, es poca cosa, no influye en nada. Para el secular, él puede ir a la iglesia, pero realmente eso no modifica en nada su vida. Dios realmente es un detalle. Dios sirve, en el mejor de los casos, en ocasiones de peligro. Cuando está pasando por una situación difícil, el secular dice: Dios mío, sálvame. Después que pasa el peligro, Dios no cuenta para nada. Y eso es secularismo. Y eso, mis queridos amigos, está devorando nuestra vida y está devorando la vida de nuestras familias. Cierto día, estudiando la Biblia con una amiga, ella me decía: tenemos a Dios como un bombero. Venga y apague el incendio. Únicamente cuando estoy en peligro, únicamente cuando mi casa está en llamas, en ese momento llamo a Dios, Él apaga ese incendio y después de eso no me vuelvo a acordar de Él. ¡Qué palabras tan bonitas! ¡Qué mensaje tan maravilloso el que predica! Pero no hay cambio en nuestra vida. Seguimos de la misma forma. Y eso se llama secularismo. Y las llamas del secularismo están quemando la vida de nuestras familias. Pero si usted, mi querido amigo, abre la puerta de su casa y deja entrar al Señor Jesús, las cosas pueden ser completamente diferentes. Vamos a San Mateo capítulo número 8 y vamos a leer el versículo número 15. Dice la palabra de Dios: entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y los servía. Cuando el Señor Jesús toca nuestra vida, y el Señor Jesús sana. Cuando Jesús toca nuestra vida, el Señor Jesús restaura. Cuando Cristo toca la vida nuestra, el Señor Jesús salva.
Pero ¿de qué vale, mi querido amigo, que el Señor Jesús le salve si usted continúa en la vida de pecado? ¿De qué sirve que el Señor Jesús entre en su casa y le sane si usted va a continuar viviendo una vida de pecado que lo lleva a la enfermedad nuevamente? ¿De qué sirve que el Señor Jesús entre en su vida y usted continúe con los mismos vicios que tenía antes? ¿De qué sirve que el Señor Jesús entre hoy en su casa si usted va a seguir peleándose con su cónyuge, haciendo escándalo delante de todo el vecindario? No, mi querido amigo. Cuando el Señor Jesús entra a una casa, el Señor Jesús sana y lo hace para toda la vida. Cuando el Señor Jesús salva a una persona, lo hace para que viva una vida de santidad, no para que continúe viviendo como lo venía haciendo. Por eso, el pasaje bíblico dice que el Señor Jesús tocó a la suegra de Pedro y dice la palabra de Dios que ella se levantó y lo servía. Hoy, mi querido amigo y amiga, si usted está siendo curado o curada por el Señor Jesús, usted inmediatamente tiene que levantarse y comenzar a servir al Señor Jesús. Si usted está hoy siendo restaurada por la palabra de Dios, usted tiene que levantarse y seguir al Señor Jesucristo. Y usted puede preguntarse tal vez, ¿y cómo puedo yo servir al Señor Jesús? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es entregarle su vida al Señor Jesús por medio del santo bautismo y dar testimonio público que usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que usted le diga al mundo que usted le ha entregado el corazón al Señor Jesús. En segundo lugar, usted tiene que buscar inmediatamente a otras personas que no conozcan a Jesús y tiene que comenzar a ayudarlas. Si usted mira a su alrededor, hay muchas personas que no conocen del amor maravilloso del Señor Jesús. En el vecindario, usted va a encontrar muchas personas, amigos suyos, que no conocen la Biblia. En el salón de clase hay tantos jóvenes que no conocen al Señor Jesús. En su lugar de trabajo hay compañeros que nunca han oído hablar del Señor Jesús. Por eso, lo segundo que usted y yo debemos hacer es irle a contar a otros cuán buen amigo hemos encontrado en el Señor Jesucristo. En el año 2009 le entregué mi vida al Señor. Y cuando le entregué mi vida al Señor, dije para mis adentros, realmente yo me voy a quedar sentado aquí en la iglesia, voy a escuchar el sermón, me voy a alimentar y no voy a hacer absolutamente nada en la iglesia. Me quedaré sentado. Ese fue mi pensamiento. Pero si fuera por nuestros pensamientos, realmente nosotros estaríamos completamente perdidos. Pero los pensamientos de Dios para nosotros son mucho mejores. Así que Él comenzó a trabajar en mi corazón y comenzó a poner en él ese deseo de compartir con otros la palabra de Dios. Y comencé a compartir con mi familia. Y comencé a predicar el evangelio. Y comencé a compartir con mis amigos. Y comencé a compartir con otras personas lo maravilloso que es el Señor Jesús en nuestra vida. Hoy, mi querido amigo y amiga, si usted está siendo sanado por el Señor y por su palabra, es tiempo que se levante y le sirva al Señor. Que le entregue su vida a Dios por medio del santo bautismo y comience a servir en la iglesia. Participe en la vida eclesiástica. Si usted fue sanado y permanece allí acostado, la fiebre, mi querido amigo, volverá. Pero si usted fue curado, viva como un hombre saludable. Si usted está siendo transformado por la palabra de Dios, su pasado ya no existe. Dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesús quiere que usted viva como un hombre completamente nuevo. Por eso, mi querido amigo, permita que el Señor entre hoy en su casa y le restaure completamente. Y que el Señor Jesús pueda decir como a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham.
Hoy, mi querido amigo, es el momento especial para que usted le abra la puerta de su corazón a Dios, para que usted le abra la puerta de su casa a Dios y permita que Él pueda reinar supremo y soberano en sus vidas. La salvación no es un concepto, la salvación es una persona y su nombre se llama Jesucristo el Señor. Se cuenta la historia de un perro sarnoso, pulgoso, flaco y con una pata quebrada que fue encontrado por un médico. Este médico tuvo compasión de él y lo llevó a su casa. Le sanó su patita, le sacó las pulgas, lo alimentó y estuvo pendiente de él. Realmente tuvo un cuidado especial con este perro. A los pocos meses, este perro estaba gordo y estaba lleno de vida. Un día, el médico dejó abierta la puerta de su casa y el perro desapareció. Este médico se dijo: qué ingrato es este perro. Hice todo por él, lo cuidé tanto y ahora dejo la puerta abierta y se va de mi casa. Al día siguiente, el médico comenzó a escuchar un sonido en la puerta de su casa. Estaban arañando la puerta. El médico abrió la puerta de su casa y vio a su perro nuevamente de vuelta. Pero este no venía solo, traía 2 perros más. Perros pulgosos, sarnosos y con la pata quebrada, para que estos fueran atendidos por este médico. Seguramente esta historia no es verdad, fue inventada por alguien, pero encierra una gran lección para nosotros. Un día, mis queridos amigos, yo no conocía al Señor Jesús. Vivía en la lepra del pecado, vivía en la parálisis de mi incapacidad. Estaba quemándome con la fiebre de este mundo y sus deseos. Pero el Señor Jesús entró en mi casa y me sanó. Entonces, lo único que me restaba era levantarme y servir al Señor Jesús, entregarle mi vida a Él por medio del santo bautismo y aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Después, debía seguirlo a Él y debía seguir buscando a otras personas que no conocen al Señor Jesús para que le entreguen su vida al Divino Maestro. Hoy, mi querido amigo, estoy compartiendo con usted este mensaje para que usted tome decisiones por el Señor Jesús. Estoy orando, mi querido amigo y amiga, por usted, para que el Espíritu Santo siga tocando la puerta de su corazón y usted un día no muy lejano le permita entrar al Señor en su vida. Y en estos momentos le gustaría decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, quiero que me sanes, quiero que me restaures, quiero que entres en mi vida, quiero que hagas morada permanente dentro de mí, quiero entregarte mi vida entera, me gustaría aceptarte como mi único y suficiente Salvador, quisiera bautizarme, quisiera compartir con otros el mensaje de la salvación, quisiera enseñarle la Biblia a otras personas. Si esa es su decisión, mi querido amigo y amiga, le invito para que se ponga en pie y hagamos esta oración. Y le digamos al Señor Jesús todo eso que le acabamos de decir. Abrámosle la puerta de nuestro corazón a Dios, porque Él está deseoso en entrar y hacer morada permanente en nuestra vida. Le invito para que cierre sus ojos en esta hora y finalicemos este precioso mensaje con una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque tú siempre vienes en busca de tus hijos. Gracias, Dios, porque estás tocando la puerta de nuestro corazón en cada momento. Y nos dices que te abramos la puerta para que tú puedas entrar y hacer morada permanente en él. Queremos pedirte, Padre Celestial, que reines en nuestra vida. Abrimos la puerta de nuestro corazón en esta hora para que tú, Padre Celestial, puedas entrar y puedas gobernar nuestras vidas. Abrimos la puerta de nuestros hogares para que tú puedas entrar y puedas gobernar a nuestros hogares.
Pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos transforme cada día y que al conocer estas verdades preciosas de la Santa Escritura podamos también compartirla con otros que no te conocen. Permite que cada uno de nosotros se convierta en un instrumento para la predicación del Evangelio y lo que nosotros estamos estudiando en esta hora también lo podamos llevar a otros que no te conocen. Bendice a nuestros amigos y amigas. Bendice a aquellos que pasan por momentos difíciles, por aquellos que en esta hora pasan por la prueba y la dificultad. Rogamos que tu presencia sea soberana y suprema en su vida. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos y traiga a sus vidas sanidad y restauración. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por estar con nosotros. En el nombre santo del Señor Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.